RB6000. Atención, esta es una guía rápida para la puesta en servicio del equipo. Para evitar daños materiales y personales, lea atentamente el manual del operador. Presentamos la sembradora VHB RB6000 de granos finos. Esta es una máquina de siembra directa, adaptada íntegramente a las necesidades de los productores de Europa del Este. A continuación, se explicará la puesta en marcha del equipo a campo. Conexión del implemento al tractor. Para el accionamiento de este implemento, el tractor debe disponer de un circuito hidráulico con una bomba de una capacidad mínima de 120 litros por minuto y una presión mínima de 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Además, debe contar con dos grupos de comandos, uno destinado al accionamiento de levante del chasis y el otro a funciones auxiliares tales como accionamiento de marcadores, plegado de lanza de trabajo y salida auxiliar para aplicaciones libres. Circuito hidráulico. Uno de los comandos del circuito hidráulico está destinado al accionamiento de levante del chasis. Esta acción se realiza mediante 4 cilindros hidráulicos compensados. El sistema compensado asegura que el movimiento de ascenso y descenso del implemento sea uniforme. El segundo comando que se acopla al tractor es gobernado por una llave selectora de 3 posiciones. Colocando la llave selectora en la posición número 1, se habilita el circuito de accionamiento de los marcadores. Colocando la llave selectora en la posición número 2, se habilita el circuito de accionamiento de la lanza de trabajo. En la tercera posición, queda disponible en el circuito un acople hidráulico ubicado en la parte posterior de la máquina para funciones auxiliares, tales como cargadores de semilla. Tren de siembra. El tren de siembra es del tipo doble disco con paralelogramo. Posee una cuchilla de corte con hoja tipo turbo o lisa. El sistema de control de profundidad y cierre de surco mediante ruedas posteriores y lengüeta afirmadora de semillas. Este tren de siembra ha sido totalmente adaptado a las condiciones de suelo y clima de Europa del Este. Cuchilla de corte. La cuchilla de corte es la encargada de realizar la tarea de corte y roturación localizada del suelo. Para ejercer eficazmente esta función, posee un sistema de copiado de terreno mediante resorte de compresión. La hoja de corte es de 17 pulgadas de diámetro y su diseño puede ser del tipo liso u ondulado, dependiendo de los requerimientos de trabajo. La masa portacuchillas posee rodamientos blindados y retenes que aseguran gran durabilidad con 0 mantenimiento. El corte de la cuchilla siempre debe estar perfectamente alineado con el doble disco plantador. El vástago que amarra la cuchilla posee una curvatura que permite la alineación realizando el giro del mismo. La profundidad de corte puede regularse de 3 maneras diferentes. Mediante variación de la tensión del resorte, siendo esta regulación utilizada para cambios extremos en las condiciones de trabajo. Mediante variación de la posición de la cuchilla en el vástago, siendo esta una regulación que permite un rango amplio de ajuste, o mediante el ajuste de topes de los cilindros delanteros. Con esta forma de regulación se logra modificar la altura del chasis y por consiguiente la profundidad de corte. Es el método más simple para variar la condición de corte en pequeños rangos. Doble disco plantador. Es el encargado de realizar la apertura de la tierra cortada y removida por la cuchilla.
El doble disco es desencontrado con hojas de 15 pulgadas y 16 pulgadas de diámetro de filos enfrentados, montado sobre masas de acero forjado con rodamientos blindados de libre mantenimiento. Control de profundidad mediante ruedas posteriores que aseguren la implementación de semillas a profundidad constante. El registro de profundidad se realiza mediante una clavija que otorga un escalonamiento de 10 milímetros de profundidad entre un punto y otro. El cierre de surco también es realizado por ruedas tapadoras posteriores. Las mismas pueden tener diseños variados de acuerdo a los requerimientos de suelo y clima. El sistema de cierre posee regulación en el ángulo de avance para adaptarlo a diferentes condiciones de suelo. El cuerpo de siembra posee un sistema que permite rebatir el carro de las ruedas tapadoras a fin de permitir el libre giro de la rueda del implemento cuando se realizan maniobras de posicionamiento para transporte. En el interior de doble disco, un sistema de raspadiscos doble limpia eficazmente la cara interna de los discos, evitando la acumulación de barro. La calidad de implantación de la semilla es asegurada por un elemento que fija la semilla en el fondo del surco, asegurando el contacto suelo-tierra. De esta manera, se evitan cámaras de aire y se consiguen mejoras significativas en la germinación. El sistema de paralelogramos cuenta con un resorte de tensión para variar la carga que el doble disco transmite al suelo. Llevando la regulación hacia la parte superior, la carga del doble disco disminuye, mientras que hacia la parte inferior del paralelogramo, la carga del doble disco aumenta. Sistema de transporte. Antes de accionar los cilindros de levante, es necesario retirar las trabas de seguridad que posee cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que por razones de seguridad, dichas trabas deberán permanecer colocadas siempre que se realicen tareas de mantenimiento con el implemento levantado o en caso de transporte. Las sembradoras VHB modelo RB poseen un sistema de transporte mediante ruedas autoorientables. Este sistema permite, mediante el reposicionamiento de las ruedas, disminuir significativamente el ancho de transporte del implemento. El reposicionamiento de las ruedas se logra gracias a que las mismas poseen un sistema de traba que, al liberarse, permite el cambio de dirección de la rueda. La maniobra a realizar para el cambio de posición consiste en orientar siempre una de las ruedas en la posición deseada, trabajo o transporte, y fijarla. Una vez fijada la primera rueda, se procede a maniobrar en reversa hasta que la otra de las ruedas se posicione en la dirección deseada y se procede a trabarla. Antes de realizar las maniobras de posicionamiento para transporte, siempre deberán rebatirse las ruedas tapadoras de los 4 surcos más cercanos a cada rueda trasera. Antes de transportar el equipo, recuerde fijar convenientemente la lanza de trabajo. Es importante tener en cuenta que para el movimiento de ascenso o descenso del chasis, las ruedas siempre deben encontrarse posicionadas en la dirección de trabajo. Dosificación de semilla chorrillo. La dosificación de semillas finas se realiza mediante un dosificador de engranajes tipo Chevron. Este equipo, construido íntegramente en material plástico, dosifica con precisión todo tipo de semillas finas. La variación de dosificación se genera mediante una caja de cambios. La semilla es conducida desde el dosificador hasta el cuerpo mediante mangueras de goma. Dosificación de fertilizante.
La dosificación de fertilizante es realizada mediante un dosificador de engranajes tipo Chevron. Este equipo, construido íntegramente en material plástico, dosifica con precisión todo tipo de fertilizantes sólidos. La variación de dosificación se genera mediante una caja de cambios. La limpieza se realiza fácilmente mediante la apertura de una compuerta de inspección. Se recomienda limpiar minuciosamente los dosificadores al terminar la campaña y realizar una revisión antes de comenzar con la siembra. Al comenzar a trabajar, es conveniente girar manualmente la rueda de mando para verificar que todo el tren cinemático gire libremente. La semilla es conducida desde el dosificador hasta el cuerpo mediante mangueras de goma. Dosificación alfalfero. La dosificación de semillas de alfalfa y otras pequeñas se realiza mediante un dosificador de rodillo acanalado montado en una tolva adicional. Este equipo, construido totalmente en material plástico. La variación de dosificación se genera mediante una caja de cambios. Monotolvas plásticas. Las sembradoras VHB modelo RB cuentan con monotolvas plásticas de alta resistencia y gran capacidad de carga para alojar tanto semilla como fertilizante. El material plástico evita completamente los problemas de corrosión y facilita las tareas de limpieza. Sus amplias tapas facilitan la tarea de carga. La monotolva posee un divisorio metálico pintado íntegramente con pintura epoxi, generando una relación de carga de 40-60% para semilla y fertilizante, respectivamente. Este divisorio puede rebatirse permitiendo unificar el volumen de la tolva, brindando máxima autonomía para el caso de semilla. Tolvas alfalfero. Para alojar semillas finas como la de alfalfa, cuenta con una monotolva adicional de fácil acceso para la carga. Ajuste de dosificación. La variación de dosis, tanto en semilla como fertilizante, se realiza mediante cajas de engranajes en baño de aceite de operación simple y segura. Ajuste siembra-chorrillo. Para realizar la calibración de la densidad de siembra, debemos basarnos en la tabla de siembra. En ella debemos identificar el tipo de cultivo que deseamos sembrar y, una vez identificado, ingresar en la tabla los kilogramos por hectárea deseadas. Como resultado, obtendremos un número de cambio que es el que debemos ajustar en la caja. Para el ajuste del cambio, sobre cada caja poseemos una tabla que nos indica cómo posicionar las palancas para seleccionar el cambio deseado. Ajuste fertilizante chorrillo. Para realizar la calibración debemos basarnos en la tabla de fertilizante e ingresar en la tabla los kilogramos por hectárea deseadas. Como resultado, obtendremos un número de cambio que es el que debemos ajustar en la caja. Para el ajuste del cambio, sobre cada caja poseemos una tabla que nos indica cómo posicionar las palancas para seleccionar el cambio deseado. Las tablas son orientativas. Siempre realice el procedimiento de verificación según se detalla en el manual del operador. Rueda de mando. Los modelos VHB-RB poseen una rueda de mando neumática para el accionamiento del tren cinemático de semilla y fertilizante. La rueda posee un neumático con diseño de tracción y un sistema de resortes que asegura en todo momento el contacto de la rueda con el suelo, asegurando así continuidad en la dosificación. Marcadores de línea. Las sembradoras VHB-RB poseen marcadores de línea de accionamiento hidráulico que trazan una línea de referencia al centro del tractor.
La válvula de secuencia es la encargada de secuenciar los movimientos de los marcadores, de manera de que al subir el de un lado, al accionamiento siguiente, descienda el del lado contrario. La intensidad del trazado se regula ajustando el ángulo de incidencia de la rueda marcadora. El sistema posee un fusible preparado para cortarse ante un impacto, evitando roturas en la estructura. Para ajustar la medida del marcador, multiplique la cantidad de surcos por la distancia entre surcos. Este valor, LM, es el que deberá medir desde el centro de la sembradora hasta el punto de corte del disco marcador.